los Andes, que es una localidad de la provincia de Neuquén, al sur de la Argentina. Estamos más o menos de Neuquén, estamos a unos 500 kilómetros y de Buenos Aires a 1200, 1300. Existen en el lugar 4 o 5 comunidades mapuche y San Martín de los Andes tiene esta particularidad que está mostrada al mundo como la aldea de montaña para la gente que busca ver cosas maravillosas, bonita, ¿sí? Para los turistas, para la gente que puede pagar hoteles muy caros, comidas muy caras, centro de esquíes. Y entonces en ese lugar además estamos nosotros, ¿sí? Los pobres, los que trabajamos, o los empleados, mejor dicho, ¿no? Los que limpiamos las cabañas, los que limpiamos las calles, los que hacemos el trabajo para que todo eso se mantenga bonito. No surgimos nosotros los vecinos sin techo espontáneamente, ¿sí? Por suerte hay gente que piensa, que sueña, que desea, ¿sí? Que podemos vivir en un mundo diferente y eso hace que podamos estar nosotros y en particular encontramos la forma de reconocernos, porque lo que nos pasaba por ahí es que no nos reconocemos como personas que podemos transformarnos y transformar el lugar donde vivimos, y que nos plantábamos como teníamos una necesidad, y la necesidad esa era la vivienda, y que pensábamos que alguien nos tenía que dar la casa o nos tenía que resolver el problema, ¿sí? Entonces en ese mundo maravilloso que es San Martín de los Andes estábamos los vecinos sin techo, que nos pusimos ese nombre a raíz de que enojados en muchas reuniones, en muchas asambleas, en muchas marchas, íbamos hasta nuestro intendente y le reclamábamos, ¿no? Al Estado íbamos y le reclamábamos que nos resolvieran el problema. En medio de toda esa bronca, de ese enojo, vamos descubriéndonos de que somos capaces de generar una solución, que podíamos concebir un proyecto, que nosotros podíamos construir nuestras casas, podíamos resolver el problema. En este lugar, en San Martín de los Andes, la tierra vale oro, tiene un alto valor, o sea, no podemos, los trabajadores comunes, no podemos acceder a un pedacito de tierra para construir las casas. Y una de las respuestas que nos daba el gobierno era: no es posible, o sea, no hay tierras. Eso era lo que nos decían: no hay tierras. La tierra estaba para el que venía de afuera con mucha plata, la puede comprar porque está en manos de pocas personas, ¿sí? Hay estancias, hay clubes privados, hay extranjeros también que tienen grandes extensiones de tierra, pero para los pobres que hacemos que todo eso sea maravilloso, no estaba esa posibilidad. Nos fuimos organizando, o sea, desde el 2004 éramos así un montón de gente que se juntaba, ¿sí? Y que fuimos aprendiendo la forma de que podíamos ser más organizados, que teníamos que capacitarnos, y hasta el punto que en el 2006 nos terminamos convirtiendo en una asociación civil, ¿sí? Nuestro primer encuentro es con el pueblo mapuche. Esto que decía, ¿no? San Martín de los Andes hay 5 comunidades mapuche, además está el Parque Nacional Lanín. Entonces la tierra donde se puedan plantar en viviendas no es tan fácil de conseguirla. El pueblo mapuche estaba haciendo un reclamo de una tierra que les había sido arrebatada de todo lo que fue la campaña del desierto, ¿sí? Y que era tierra que en este momento estaba ocupada, o que sigue ocupada de hecho, por el ejército argentino, que fue el que los mató, ¿sí? A muchos, porque también en esa otra historia nos vienen, a los que fuimos al colegio nos dijeron que los mapuches no existen, que alguna vez vivieron, que alguna vez estuvieron, ¿sí? Entonces también tuvimos que hacer un proceso de reaprender, ¿sí? De reconocernos primero nosotros y después también reconocer que hay un pueblo diferente,
encontrarnos con ellos. Entonces esa fue la primer gran alianza, encontrarnos con el pueblo mapuche, hacer el planteo juntos del reclamo de la tierra que ellos les habían sido arrebatada, y poder conseguir nosotros, los más pobres también, tierras donde poder hacer las casas. Y para esto surge la idea del primer barrio intercultural, a lo que nosotros le decimos el barrio intercultural medioambientalmente sustentable. Entonces ya no pensamos solo en la casita, sino pensábamos que teníamos que resolver otras cuestiones, ¿sí? De lo que tiene que ver con cómo nos hermanábamos con la naturaleza, cómo resolvíamos la cuestión del trabajo. Y así es como también fuimos encontrándonos no solamente con el pueblo mapuche, sino con un montón de otras organizaciones que hay en San Martín de los Andes y que también están planteando, hacemos la discusión, ¿no? ¿Para qué sirve el Estado? ¿Sí? Si no nos sirve a todos, ¿para qué sirve el Estado? Le paso la palabra si contarle de la mesa política. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Roberto Arias, yo soy también integrante de la Asociación de Vecinos Sin Techo y por una Vivienda Digna. Lo del barrio intercultural en realidad es una alianza estratégica entre el pueblo pobre, organizado, y el pueblo mapuche, el pueblo nación mapuche. Nosotros nos fuimos organizando, primero reconociéndonos a nosotros mismos, sabiendo que nos han empobrecido, que nos han, robado prácticamente hasta la esperanza. Porque nosotros, muchos veníamos de no tener trabajo, vecinos desocupados, o sea, hasta el trabajo nos habían robado a partir de toda esa noche que fue la dictadura y después el neoliberalismo. Pero logramos organizarnos, hicimos una alianza con el pueblo mapuche y comenzamos a trabajar en pos de devolverle al pueblo mapuche las tierras que estaban ocupadas en ese momento por el ejército argentino. Hicimos marcha, en una de esas marchas hicimos la marcha de los despertadores, se llamó de esa manera, y firmamos un convenio entre el pueblo mapuche y los vecinos sin techo, que en ese momento éramos una asamblea de aproximadamente 600 familias, costaba mucho coordinar, pero lo logramos, lo pudimos hacer. Tomamos el salón municipal, se veía hace unos momentos con una reunión, y le pedimos tanto al intendente del parque, el intendente del parque es aquel, que está allá, le pedimos esa no es la intendente, es una senadora, al intendente del pueblo y a los concejales que nos acompañaran. Y firmamos un documento entre el pueblo mapuche y la Asociación de Vecinos Sin Techo, en donde le reconocíamos que las tierras donde estaba el ejército pertenecían al pueblo mapuche. Le devolvimos 400 hectáreas al pueblo mapuche a través de una ley que es una ley de iniciativa popular, una de las pocas leyes de iniciativa popular que tiene la Argentina y que tiene mayoría, para sacarla tiene que tener una mayoría especial. Le devolvimos esas 400 hectáreas y hicimos un convenio, diríamos, que está en la propia ley, en donde en 77 hectáreas estamos desarrollando un barrio intercultural medioambientalmente sustentable, en donde trabajamos dos cooperativas de trabajo. Una de ellas es la cooperativa Culrani, que lleva adelante las viviendas, y la otra es una cooperativa, hasta hace poco, de la comunidad mapuche curruinca, llamada Nehuel Mapu, y ahora lo lleva adelante, esa unidad productiva la lleva adelante el propio pueblo mapuche, la comunidad mapuche curruinca. La ley también se hizo en talleres, las hicimos nosotros, no hubo padrinazgo de ningún político, tampoco de
de los académicos de Argentina que están bastante alejados del pueblo y más del pueblo pobre. Y bueno, fuimos caminando, logramos esa ley salió por unanimidad, porque pienso que no se habrían dado cuenta de lo que estábamos haciendo. Vale decir que en San Martín de los Andes hay 5 farmacias, debe haber un pueblo más o menos de 40.000 habitantes, debe haber 3, 8 supermercados grandes, pero hay 42 inmobiliarias. 42 inmobiliarias. Todo eso era territorio mapuche, está ocupado, ¿no? Por supuesto, está ocupado en este momento por grandes extensiones de extranjeros como Joe Lewis, Benetton, y hay una puja muy pero muy grande entre el pueblo mapuche que necesita recuperar su territorio, los pobres que no tenemos dónde ir a vivir, somos los olvidados de la tierra, y el Parque Nacional que rodea todo eso, más las estancias. Es muy difícil realmente acceder a la tierra. Hoy los vecinos sin techo, después de 13 años de organización, logramos tener una fábrica propia de viviendas y estamos construyendo viviendas térmicas y estamos pasando un conocimiento un conocimiento que era de viviendas de alta gama a los sectores más humildes con plata del Estado, por supuesto. Pero de eso por ahí puedo hablar. Formón. Sí, pase. Sí, yo un poco quería comentar que en esto de hacerse parte o ser protagonista de lo que uno va queriendo. Hoy se hablaba de tiempos y de miedos y por ahí, bueno, sin darnos cuenta, nosotros le fuimos perdiendo miedo a algunas cosas y uno de esos miedos fue el de quedarnos solamente en el lugar de protesta. ¿Y qué cosa que hicimos? Pasamos a una propuesta que tuvimos que generarle o plantearle al Estado argentino, a los compañeros del pueblo mapuche, a los compañeros de la Confederación, a los compañeros estatales de otras instituciones que también fueron parte, y a nuestros propios compañeros, o sea, digamos, a los mismos que yo, que tenían la misma necesidad, que era tener una casa. Pero ¿qué tipo de casa? Digamos, la que baja el Estado y nos dice cómo vivir, o la que nosotros sentíamos o creíamos que podíamos tener porque teníamos necesidades diferentes, o porque tenemos las mismas necesidades, por ahí teníamos muchos chicos, por ahí no sé, teníamos muchos adultos mayores o parejas jóvenes, o porque creíamos que nosotros teníamos que pensar en un diseño de vivienda que se adecuara a lo que nosotros queríamos y no a lo que nos impusieran, ¿no? Por eso planteamos la cuestión del diseño participativo, que se hizo en diferentes talleres con los compañeros de la organización, pensando, y con los niños que también hicieron sus aportes sobre cómo les gustaría vivir, porque a veces uno cree que se los tiene que dar, y no, y la cuestión es que hay que pensarlo junto a ellos. El lugar donde íbamos a construir es un lugar que, si bien está impactado, porque ahí está el ejército, digamos, tenía un lugar plano. Si avanzás un poquito con la imagen, nosotros pudimos pensar ir a hacer la recorrida del lugar, una vez que ya estuvo, digamos que ya sabíamos cuál era, pudimos pensarlo y pensar que las casas no tenían por qué ubicarse en lugares donde hubiera que deforestar, sino ponerlas en los claros del bosque, donde el bosque lo permitiera. Con lo cual, ahí hay alguna, bueno, si ven, esa es la más o menos cómo se diseñó. Fueron agrupamientos de viviendas que son en círculos, digamos, y que fue lo que nos permitió el terreno. Nosotros tuvimos que tirar muy pocos árboles para poder construir el espacio. Las casas
que es un lugar que más allá del impacto que tiene, digamos, todavía conserva algunas especies nativas y tenemos que ser muy cuidadosos con ellos. Nosotros trabajamos de manera comunitaria, que no es trabajo voluntario, es trabajo comunitario, es trabajar sobre una cuestión común. En este caso, por ejemplo, estas imágenes tienen que ver con necesitamos agua. Agua para la producción del invernadero, para el consumo, para la construcción de nuestras propias viviendas. Pudimos organizar y pensar distintas maneras de construir, en este caso, bueno, distintas tecnologías. Compartimos saberes en esto de articular y de poder pensar una manera diferente de construir viviendas, pero no es solamente construir la casa, la vivienda, es construir conocimiento. Y ese conocimiento los tenemos todos. Yo quisiera que se centren en lo que miren esta imagen, porque esto que ven ahí es lo que nosotros logramos hacer. Lo que el pueblo pobre y el pueblo mapuche lograron hacer con las manos, con la cabeza, con el pensamiento. Mucho de eso nosotros no nos ayudó ninguna empresa, no vino el Estado con sus recursos, no, lo hicimos nosotros porque había que hacerlo porque la necesidad era nuestra. Por eso cuando por ahí decimos que el no se puede es relativo, se puede. A veces se estira un poquito más, se va un poquito más lento, pero se puede. En la primera etapa nosotros hicimos 3 tipos de vivienda. Dúplex y planta baja con materiales tradicionales, y la anterior, si querés mostrarla, estas son viviendas de barro. Lo que nosotros también entendimos, que nosotros estamos en emergencia habitacional, compañeros, no es una joda eso. Es como definimos que eso se lo tenemos que pelear al Estado, porque nosotros, los pobres, nos quedamos sin casa porque el Estado no pone los recursos, porque nos dice que no hay tierra, porque nos dice que no hay dinero. Nosotros con los desembolsos, las viviendas están construidas con dinero que pone el Estado. Trayendo algo que decía uno de los compañeros hoy, nosotros tuvimos que organizarnos en una cooperativa. Pero antes que nada, nosotros somos una organización social. Una organización social que busca una manera de organizarse, de recibir dinero. Y ese dinero lo tenés nosotros, las cooperativas, tal vez a ustedes les pase acá. El dinero que recibimos es distinto del que recibe una empresa. Entonces nosotros tenemos que mirarlo, pensarlo, ver qué vamos a construir, cómo lo vamos a construir, qué fuerza humana le vamos a poner, qué capacidad para ver, para que no se nos vaya. Porque a nosotros no nos llegan los desembolsos seguidistas. Entonces jugamos no solamente con la cuestión de que la casa quede a mitad de hacer, digamos, sino también con el trabajo de los compañeros, que es otro gran, problema que se suscita alrededor de esto, ¿no? Perdón, Moni. Sí. Por ahí solamente porque es tan importante esto del manejo del recurso, porque no era así, ¿sí? El Estado tenía 2 o 3 empresas a las que le otorgaba el recurso, y esas empresas eran las que construían las viviendas. Esas empresas además tenían una forma, se daba una cantidad de X en un principio, después ellos apelaban a la veda climática, un montón de cuestiones. Podía pasar de 1 a 5 años, no se terminaban las viviendas. Entonces, si una vivienda empezaba con 10.000 pesos, a los 10 años terminaba costando 100.000 o más, ¿sí? Por eso es la importancia que nosotros decimos, bueno, esto lo pudimos cambiar con organización. Nosotros también queremos hacer responsable a la sociedad, ¿no? O al señor que tiene el recurso económico y que lo lleva para otro lado. Entonces decimos, bueno, el señor del corralón,
que nos vende los materiales de construcción, se tiene que hacer cargo también de la situación o de la situación que nosotros estamos padeciendo como pobres. No tenemos dónde vivir, o sea, no teníamos tierra, tampoco teníamos para construir, entonces, digamos, es un problema que no es solamente de quienes no tenemos, es un problema social. Entonces ese señor también tiene que ser parte. Y cuando construimos una vivienda social, ese hombre que se enriquece con lo que le compramos, porque no es que él nos dejaba más barato, pero comenzamos a hacerlo parte. Entonces, ahí fue como se fue generando el clúster, trayendo voluntades. Entonces, es la organización, el Estado, los privados, que hay que cuesta, pero hay que traerlos porque también son responsables. Y las cooperativas que nosotros generamos, porque las cooperativas que trabajan en esto, digamos, tienen que saber que son parte de la organización primero. Porque si no hay un objetivo político, si no hay una definición política, y con esto no hablo de partidismo, sino definiciones políticas, ideológicas, posicionamientos, entonces no hay norte.